estoy con la pena de que hay que trabajar, ¿verdad? Y tenemos menos tiempo ahora por no sé qué pasó con el ciclo, ¿verdad? Tal vez fue que empezamos tarde. Yo sé que las clases siempre terminan en mayo. Los exámenes finales son en mayo. Pero hoy sí que no hubo muchas clases. Así es de que los pocos puntos que veamos de aquí a antes del 16 de mayo, pues serán en los que los examine, ¿verdad? Además son 15 preguntas nada más. No se puede preguntar mucho. Pero claro, así se termina luego el ciclo. Son lo que pasa siempre en la facultad, ¿no? Pero yo creí que el examen iba a ser por lo menos el 20. ¿Qué se dice? Que el 16 probablemente, entonces estamos con menos tiempo. Prácticamente el otro miércoles sería la última clase, ¿verdad? Ah, no, vamos a ver. Tenemos la semana entrante completa, ¿verdad? Que nos toca Al virtual. parecer sí, licenciada. Al parecer van a Sí. ser 3, 4 clases, ¿verdad? Tendríamos, vamos a ver, tendríamos 2 clases y más toda la semana entrante. Sí, miércoles y viernes, ¿verdad? Yo les envié a ustedes, yo me recuerdo que les envié algunos materiales sobre derechos humanos y Estado de Derecho. Yo les ruego que chequeen en sus archivos, porque ahí están los materiales, ¿verdad? Se encuentran, entonces me avisan, pero yo tengo idea que sí se los envié anteriormente. Y tengo un material aquí muy bonito sobre lo que es la deontología jurídica de la maestra Marta Silvia Moreno Luce. Ella me parece que es peruana o chilena, algo así. Y entonces, pues tiene unas bonitas definiciones de lo que es deontología jurídica. Espero que nos dé tiempo todavía a verla. Vamos a trabajar entonces el Estado de Derecho y la democracia. Y es que no podemos hablar del Estado de Derecho sin mencionar la democracia, como no podemos mencionar los derechos humanos sin mencionar el Estado de Derecho, porque cada uno es precedente para el otro. Así es de que, bueno, como es la última hora, tenemos tiempo. Tampoco los quiero aburrir mucho porque después de cierto momento ya el alumno no pone atención, ¿verdad? Vamos a ver unas filminas que tengo por acá para que, bueno, primero vamos a ver un material y luego sobre esa base vamos a trabajar las filminas. Así es de que voy a colocar las filminas y me dicen si las ven. Aunque al principio no voy a trabajar sobre ellas, ¿verdad? Pero las vamos a compartir de una vez por todas para que no se me olvide. Bueno, entonces fíjense ustedes que todavía estamos en la tercera unidad, no estamos en la cuarta. O sea, nos faltaba mucho material, pero bueno, filosofía siempre es así, filosofía del derecho, porque como filosofía del derecho es una disciplina totalizante, ¿verdad? De visión total del mundo, del derecho, de los fenómenos que se dan en las sociedades, pues siempre va a faltar mucho por ver, ¿verdad? Aún ahora con nosotros, con un programa de, establecido, definido y todo eso, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si ya ven las filminas. Afirmativo, licenciada, ya se ven. Ya, licenciada. Bueno, pero antes de abordar las filminas, voy a platicarles de algunos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, del Estado democrático de derecho. No podemos hablar del Estado de Derecho si no hablamos de la democracia. Y, y por eso es que debemos saber qué es el Estado democrático. Pero hay que dejar en claro lo que significa democracia.
Yo creo que esto ya lo han oído ustedes muchas veces, ¿verdad? Que es el vocablo que se deriva del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno o autoridad. Que también se le define como poder, ¿verdad? Gobierno del pueblo, poder del pueblo. Y significa gobierno o autoridad del pueblo, por lo que es definida como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también el mejoramiento de la condición del pueblo. Sin embargo, en la actualidad el concepto de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política. Entonces, no es solo que sea una forma de gobierno, como estudiar en teoría del Estado, ¿verdad? Sino va mucho más allá. Entonces, la democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto de la dignidad humana. Y este término dignidad humana ya viene siendo el fundamento de los derechos humanos. ¿Ven por qué tenemos que tocar democracia antes de derechos humanos? Y no podemos dejar de tocar democracia si estamos hablando de Estado de Derecho. Entonces, es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de una comunidad o de la comunidad. Y vista como una forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado. Y lo actuado por el Estado. Entonces, basándonos en eso, podemos decir que el Estado democrático es aquel que se funda en las libertades y derechos individuales. Por lo tanto, sus instituciones no deben tener otro objeto que garantizar, satisfacer, eh, sino que garantizar y satisfacer aquellas libertades y derechos como un deber para la sociedad. Es un deber del Estado para la sociedad. ¿Y esto cómo se traduce? Pues la satisfacción de todas esas libertades y derechos no solo se traduce en un deber para el Estado con respecto a la sociedad, sino que para la sociedad en sí significa que el Estado vaya gobernando lo menos posible, ¿verdad? Vaya gobernando lo menos posible. Entonces, como hay de bichos ahora, bueno, entonces esto significa, por ejemplo, en aquellas sociedades como Noruega, como Suecia, que la gente es tan desarrollada en todos esos temas, pues el Estado no interviene mucho ya en la vida nacional, sino que eh, interviene poco, ¿verdad? Y deja a la gente ser y hacer, solamente controlando, pues, de que de que todo sirva para bien de la sociedad y no para que se aprovechen algunos en detrimento de otros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. En un Estado democrático, los ciudadanos participan de modo más o menos directo en el gobierno de la ciudad. La soberanía corresponde al pueblo y éste la ejerce con arreglo a la ley y por medio de sus representantes desde distintas instituciones políticas del Estado. Y como les digo, esas son cosas que ustedes recibieron desde el primer semestre de la carrera, ¿verdad? En cuanto al Estado de Derecho, diremos que sin este no existe democracia y es sobre todo un Estado sometido al derecho, es decir, un Estado que ajusta su comportamiento a reglas jurídicas. Consiguiente, de consiguiente, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos son igualmente relaciones jurídicas, no de sometimiento de estos a aquel. Por eso mismo son ciudadanos, no son súbditos, porque en la época de las monarquías, pues eran súbditos, ¿verdad? Ahora son ciudadanos. Y aunque los órganos que ejercen el poder del Estado no se encuentran en una situación jurídica,
de paridad con los ciudadanos, ya que por encarnar intereses generales, pues siempre el Estado goza de una situación de relativa primacía. Y no por eso son relaciones de dominio, sino son relaciones sometidas al derecho y en las que cada parte es titular de derechos y obligaciones. Y desde luego este sometimiento del Estado al derecho no fue pleno desde el principio, sino que fue consolidándose y progresando. Es parte de la civilización. Sí, Marlene, usted quería hablar Buenas conmigo. noches, sí, sí, Buenas licenciada, noches. disculpe, buenas noches, disculpe la interrupción. Algo de lo que Solo estoy quería hacerle, diciendo o es un asunto particular. Lo dejamos de último. no, es para consultarle si estaba movilizando las diapositivas. Ah, todavía no. Bueno, era eso, licenciada, disculpe la Va, interrupción. no, pero Gracias. está bien que me ha hecho la pregunta porque todavía no he entrado a las filminas. Estoy haciendo un preámbulo para explicar el tema. Muy bien. Sí, Alan quiere entrar, ingresar, pensé que, bueno, bien. Entonces, así el sometimiento al derecho que caracteriza el Estado de Derecho se fundamenta en que el poder del Estado no es ejercido de forma incontrolada, sino sometido a una serie de límites y controles que pueden ser sintetizados en tres postulados, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar, el poder del Estado es ejercido por diversos poderes que se limitan y controlan entre sí, que viene a ser el principio de separación de poderes, que ya lo conocemos todos, ¿verdad? En segundo lugar, el Estado debe respetar los derechos de los ciudadanos, eh, más importantes de los cuales vienen reconocidos en las constituciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la Constitución de Guatemala tenemos en primer lugar, y creo que así son muchas constituciones de América Latina, incluso la de Estados Unidos, de muchos países anglosajones, que hay un preámbulo de derechos humanos, en donde se dan todos los derechos humanos. Por ejemplo, nuestra Constitución más o menos habla desde el artículo 1, más o menos al 140, me parece. Vamos a ver, no, al 140, sí, más o menos al 140. Después de eso ya viene la parte orgánica, o sea, cómo es que se clasifican o se dividen los órganos del Estado. Pero toda la primera parte son derechos humanos. Título 1, título 2, ¿verdad? Y ya en la página, en el capítulo 1 ya viene lo que es el Estado. De manera pues que, vamos a ver, ¿sí? En el artículo 140 cabalmente. Entonces, el título 3 habla del Estado, capítulo 1, el Estado y su forma de gobierno, que es lo que conocemos como la parte orgánica de la Constitución, ¿verdad? Y antes todos esos artículos, pues, hablan de los derechos humanos. Y no solo derechos humanos individuales, sino derechos humanos sociales. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, la dignidad humana, que es el fundamento de los derechos humanos de acuerdo con la teoría, la tesis naturalista, viene a ser eh, ese, esa protección que es abstracta, que es invisible, pero que nos protege a cada uno de nosotros. Nos protege de que alguien nos agreda o que nos empuje o que nos saque de algún lugar. Por ejemplo, el día aquel anunciaron que el ejército estaba metido en la universidad, que estaba en la universidad y todos salimos despetacados, como se dice, ¿verdad? Perdonen la expresión. ¿Qué pasaría si no seguimos respetando el derecho de vía, el derecho de ceder el paso a otros? Pues todos los carros hubieran chocado, ¿verdad? Hubieran colisionado ahí. Pero no, los ciudadanos aún en momentos de caos, tenemos presente que tenemos que esperar nuestro turno y que tenemos que cederle al otro el paso.
Si no, es peor la cosa. Entonces, eso es el derecho a dignidad humana. ¿Qué habrá pasado si aquellos ejércitos que cuidaban a los señores feudales cuando se creó el Estado propiamente, con Juan Jacobo Rousseau, John Locke, Hugo Grocio, Thomas Hobbes y todos ellos, esos ejércitos hubieran prevalecido, ¿no? Una vez que se conformaron los estados, los parlamentos, los ejecutivos, los legislativos, entonces se tomó la decisión de despojar a todos esos señores feudales de los ejércitos que los cuidaban. Y hasta en películas se ha visto, pues. En Japón, por ejemplo, yo vi el otro día una película en que llegaban delegados del gobierno y llegaban a confiscar todos los caballos, las armas, y, y obligaban a los soldados que tenían los señores feudales a que fueran a pasar parte del ejército nacional, ¿verdad? Del ejército del Estado. Entonces, digamos que fue una manera violenta de quitarle la protección a ciertas personas que se la habían conseguido, ¿verdad? En lo particular, pero que era necesario en función de todos. Porque ¿qué hace una persona? Pues que cualquier persona que no tenga esos servicios pueda ser despojada de sus propiedades por otro que sí tiene ese ejército, como ocurría mucho, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la dignidad humana. Entonces, el Estado, ¿qué es el Estado democrático de derecho? El Estado democrático de derecho es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso o en el Parlamento o en elecciones generales y que todos ellos participan en cuantas votaciones o consultas se efectúen. Y además disfrutan de igual forma de todos los demás derechos con contenido político que no habían sufrido antes restricciones en relación con categorías determinadas de ciudadanos. Esta definición surgió del proceso de ampliación que tuvo el Estado de Derecho hacia solo el Estado de Derecho, hacia un Estado democrático. Ahí tuvo un apellido democrático, en el que responde al postulado de un hombre, un voto, y en el que todos los ciudadanos mayores de edad, sea cual sea su condición y sexo, poseen iguales derechos políticos. Según el profesor Viscaretti, el Estado democrático de derecho es aquel en el que existe separación de poderes y correlativamente una pluralidad de órganos que ejercen efectivamente el poder del Estado. Las constituciones rígidas, que no quedan al albur de coyunturas políticas o coyunturas de mayorías parlamentarias, como son los artículos pétreos que tiene nuestra Constitución. Ustedes saben que esos artículos no se pueden cambiar, aunque se ha intentado, ¿verdad? En estas elecciones se intentó, y en las pasadas también se intentó, y en las antepasadas también, pero no se pudo cambiar. Como consecuencia de lo anterior, existe el control de constitucionalidad de las leyes también. Por ejemplo, si se van a crear nuevas leyes, cuando entra un anteproyecto de ley al Congreso, lo primero que hacen es mandarla a la Comisión de Control de Constitucionalidad o de puntos constitucionales, como les dicen, que a mí me parece más correcto control de constitucionalidad. Pero también existe otro control y es el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es aquel que se da no solo en los nuevos proyectos de ley que se están haciendo, sino también en las resoluciones de los jueces que contengan las disposiciones de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, una sentencia de un juzgado de trabajo tiene que tener citados los artículos de los convenios internacionales que haya lugar, ¿verdad? Según el caso. Y entonces existen esos dos controles, el control de constitucionalidad de la ley y el control de convencionalidad, que esta abarca no solo la ley, sino también las resoluciones. Y pues el juego democrático que se da en los congresos, que requiere la presencia de minorías y el respeto de las minorías en el escenario público.
y pues que esté asegurada la tutela jurisdiccional en todas las instancias y niveles. Y pues los niveles de gobierno son objeto de una descentralización amplia, ¿verdad? Tiene una cantidad de entidades descentralizadas cuya descentralización y autonomía se les ha dado para un mejor funcionamiento. Que no haya habido un mejor funcionamiento en Guatemala, no en todas, ¿verdad? Pues ha sido de otro tipo, ¿verdad? Se ha tergiversado el derecho, como lo que se llama el lawfare, que es cuando la ley se cambia o se hacen interpretaciones tendenciosas para favorecer a algunos grupos o personas. ¿Qué es lo que está pasando mucho en Guatemala, verdad? Seguridad jurídica casi cero estamos. Precisamente porque porque quienes son los llamados a dar esa seguridad jurídica, pues no son órganos independientes. Y al no ser un órgano independiente, pues tiende a proteger intereses particulares, ¿verdad? Como por ejemplo el organismo judicial, que no todos los jueces son así, pero se miran muchos casos, la mayor parte, ¿verdad? Entonces, en el Estado democrático de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres o sobre el arbitrio de los hombres. Ustedes van a encontrar mucho esta frase en los documentos. Al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Por ello, es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos. Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos. Orden que cabe precisar no es inmutable, puede cambiar, ya que el Estado democrático de derecho brinda los espacios y procedimientos legítimos para la libre confrontación de los proyectos y los programas políticos que buscan dotar de contenido sustantivo a los regímenes democráticos. Y de esta forma, pues el Estado democrático de derecho está abierto al pluralismo, a la tolerancia, al cambio social, y puede considerarse con toda justicia como una conquista civilizatoria del pensamiento y de la acción política, ¿verdad? Entonces, esa es una gran definición, ¿verdad? ¿Y qué son los derechos humanos? Pues antes de entrar de lleno a hablar en esto, de la importancia de los derechos humanos en un Estado democrático, fíjense ustedes que ahora ya se alargó el título, ¿verdad? Derechos humanos en un Estado democrático de derecho. Vamos a dejar, hay que dejar claro en qué consisten los derechos humanos, aunque esta clase no es precisamente de derechos humanos. Igual vamos a ampliarnos la semana entrante en ese tema. Según el maestro Pérez Luño, los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente. Positivamente dice que tienen que estar escritas, ¿verdad?, por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Para el fundamento naturalista, racionalista, o sea, el derecho natural que surge del razonamiento de los hombres. Los derechos humanos son históricos, son variables y son relativos, pues no se fundan en la naturaleza humana, sino, fíjense bien, se fundan en las necesidades humanas. Conforme van cambiando las circunstancias de vida de las sociedades, pues se van creando otras necesidades. Por ejemplo, ahora necesitamos regular la inteligencia artificial, el delito cibernético. Ahora ya se le llama delito cibernético. ¿Cómo se puede sancionar? ¿Cómo se puede perseguir? Entonces, por eso son variables relativas y son históricos. Se fundan en las necesidades humanas, no en la naturaleza humana, sino en las necesidades humanas y en la posibilidad real de satisfacerlas dentro de una sociedad, constituidos en una sociedad histórica concreta y de los fines que ella pretende realizar, siempre que se respete como principio básico la esencia de la dignidad humana como un fin
en sí misma. Sí, sucede que, digamos, en los países socialistas, no hablemos de comunistas porque no hay comunistas, ni ha habido ni va a haber. Entonces, los países socialistas pues ven al individuo como una persona que sirve al sistema, ¿verdad? En cambio, en los países democráticos se ve al ser humano como un individuo, eh, que como un proyecto, en que cada individuo es un proyecto en sí mismo, tiene un fin en sí mismo, tiene una vida, tiene un proyecto de vida, un desarrollo que quiere construir. Esa es la diferencia. Mm, Por eso es de que en estas sociedades se respeta el principio de la dignidad humana, porque el ser humano existe, existe por sí mismo y frente a la sociedad no es un número más, ¿verdad? Entonces, los valores que fundamentan la idea de la dignidad humana son la seguridad, la libertad, la igualdad y la solidaridad. De ahí no hay para dónde. Cabe decir que no hay valores superiores a otros, ya que tienen una estrecha relación y complementación mutuas, es decir, que entre los derechos individuales y sociales no existe contradicción, ni tampoco oposición, por lo que es imposible tratar de que unos prevalezcan sobre los otros o bien que unos sean desplazados por otros. Sí, sí, estos valores, seguridad, repito, libertad, igualdad y solidaridad existen al mismo tiempo. No es que unos se desplacen por otros, ni que sean sustituidos por otros. Y en relación con las clasificaciones de los derechos humanos, pues la ONU los ha clasificado para su mejor protección en 6 grandes campos. En primer lugar, los derechos civiles, con el fundamento axiológico del valor de la seguridad y deontología estatal. Los derechos políticos, con el valor de libertad como fundamento axiológico. Los derechos económicos, con el valor de la igualdad como fundamento axiológico. Los derechos sociales con el valor igualdad. Los culturales también con el valor igualdad. Y los derechos de los pueblos con el valor de la solidaridad. Entonces, los derechos humanos en un Estado democrático de derecho, fíjense que ya se nos amplió nuestro título, que dice los derechos humanos en un Estado democrático de derecho. Como un todo, es un instrumento de los seres humanos agrupados en sociedad para lograr sus fines personales y colectivos. Su objetivo último es el comportamiento del hombre en esa sociedad. El derecho, entonces, como un conjunto de derechos y obligaciones, tiene como prioridad el establecer la supremacía de los primeros, de los derechos, frente a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones, atendiendo a la natural falibilidad del hombre, ¿verdad? Que el hombre es falible, puede fallar, y sus necesidades de tolerancia y oportunidades para el progreso. Y es así que en la actualidad surge un sistema universal de derechos humanos que son formulados también de manera generalizada y universal, que ha sido motivo de cuestionamientos académicos, eh, bajo el argumento de que su declaración formal podía ser un medio para dominar dentro del actual orden político internacional. Y eso hace que nazca una disputa entre relativistas y universalistas, ¿verdad? En cuanto al tema de los derechos humanos en su concepto de Estado democrático de derecho, pues el autor Kim Clark se refiere a una clasificación de estos en derechos de autogobierno con la exigencia de cierta autonomía política, los derechos poliétnicos con exigencia de respeto a la herencia étnica, formas de expresión, lenguaje, religión, costumbres, etcétera, siempre que esta diferencia no obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante. Y los derechos especiales de representación, que es una exigencia de representación de los grupos diversos o diferentes. En cuanto a la legitimidad del Estado democrático de derecho, el profesor Elías Díaz nos señala que la existencia de un gobierno no es estática, sino que existe un tipo de legitimidad en el cumplimiento de las normas protectoras de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales. Y esto significa que no se legitima un gobierno únicamente con haber llegado al poder mediante la expresión de la voluntad, sino cotidianamente con buscar el beneficio de esa población mediante la protección y cumplimiento de las normas, tanto internas como externas, que protegen los derechos humanos. Aún digamos, todo lo que es con la elaboración de proyectos, de obras, de infraestructura, ya sea de electricidad, de carreteras, comunicaciones en general, para beneficio de la población. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos conocemos, señala en su preámbulo, en el primer considerando, dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El segundo considerando dice que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Sí, pues sin que se les cercene su libertad de pensamiento, ¿verdad, jóvenes? Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido a utilizar el supremo recurso, ¿cuál es? De la rebelión, ¿verdad? Contra la tiranía y la opresión. Y eso indica que la existencia de un Estado democrático de derecho es el requisito mínimo para que los derechos humanos puedan ejercitarse plena y eficazmente. Y en esta dirección es donde Thomas Hobbes decía en su libro El Leviatán, que en donde no hay poder común, no hay ley. Pues sí, porque ¿quién va a obligar? Solo el poder común. Y para eso es la soberanía. Vamos a ver entonces las filminas. Esto es más o menos un recorrido histórico, ¿verdad? Aquí empieza esto, ¿verdad? Estado de Derecho. Siempre se inicia con los antecedentes, ¿verdad? Los primeros autores que son los griegos, ¿verdad? El Estado de Derecho de Platón en la República y en sus diálogos decía que se presentaba el Estado de Derecho, leyes, como norma opuesta al gobierno de los hombres en sus arbitrariedades y abusos, ¿verdad? Sí, eso refleja pues esa dicotomía, ¿verdad? Y el gobierno de las leyes contra el gobierno de los hombres. Y dichas leyes no serían otras que las dictadas por la razón. Y ese es el Estado de Derecho de Platón, así en dos palabras. Aristóteles, en su obra sobre política, destaca de las leyes como principios provenientes del raciocinio humano y lo relaciona con las distintas formas de gobierno definidas según los tipos de constitución posibles. Sí, él hace todo ese estudio, pero solo para conocer qué pensaba Aristóteles. No vamos a entrar a ese estudio en este momento, ni más adelante. Los filósofos estoicos decían que las leyes tenían un acuerdo contractual entre los hombres, quienes luego las obedecerían. Sí, es decir, si las leyes fueron hechas por los hombres, pues se supone que las van a obedecer, porque es para regir la vida de los individuos, que es el mundo del deber ser, ¿verdad? La deontología. Y eso lo decían los estoicos. Los sofistas proponían que toda verdad política, incluidas desde luego las leyes, pues surgía de una retórica cuyo objetivo último era conseguir el consentimiento de los ciudadanos. Pese a sus diferencias, todos ellos coincidían en sostener el dominio de la ley frente al ideal despótico del Estado, ¿verdad? Es decir, frente a la supremacía del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. Pues sí, porque ¿quién dictaba en el despotismo, en las dictaduras, quién dictaba las leyes, jóvenes? ¿Los pueblos? No, ¿verdad? Las dictaba el gobernante, el monarca, el señor feudal. Y entonces ahí era la resistencia del pueblo. Y por eso no, y por eso es el término de la dignidad, ¿verdad? Porque siempre se ha considerado que
digamos, el desacuerdo del pueblo, el manifestar su desacuerdo siempre se ha considerado como algo que sirve para respetar la dignidad, no solo de los seres humanos, sino de los pueblos. Ahora, el pensamiento cristiano escolástico con Santo Tomás de Aquino, pues predominó durante la Edad Media. Sabemos que durante el tiempo que la Iglesia ejerció su poder sobre el Estado y todo lo demás, pues incluso hicieron su propio derecho, ¿verdad? Que después con los, ¿cómo se llaman? Los que fueron a ordenar todo el derecho por ramas del derecho, jóvenes. Entonces, ese movimiento provocó de que las normas religiosas se fueran agrupando en un solo cuerpo de ley, que después conocimos como el derecho canónico, ¿verdad? Y digamos, el planteamiento, el paradigma de existir en un mundo algún tipo de orden y de que este provenía no de los hombres, sino de Dios. Y la fuerza de esta concepción del poder y del derecho a gobernar ha sido una de las más poderosas de la historia, y lo sigue siendo el poder de la iglesia, el poder de Dios, ¿verdad? Y luego viene el Renacimiento, como ya hemos explicado, cuando termina el poder de la iglesia y termina la teocracia y surgen los estados, ¿verdad? Ya con soberanos, pero la soberanía en ese tiempo radicaba en el rey, no en el pueblo. Entonces, en el Renacimiento, pues surgen las leyes y las artes, es lo que se llama el positivismo filosófico. Todo se escribe, todo se demuestra, todo se comprueba, eh, todo se mide. Entonces fue un gran renacimiento para el conocimiento humano, ¿verdad? Porque la crisis de las ideas anteriores, especialmente las religiosas, vino con el Renacimiento. Maquiavelo en El Príncipe criticó la idea de que el soberano último fuera el último en cuestiones políticas de Dios. Y todos se basaban en que los soberanos, después de que salió la iglesia, decían que el rey era el que representaba a Dios, ¿verdad? La descripción sobre las relaciones de poder como resultado de virtudes no morales, sino prácticas y estrategias de los hombres reales, preparó el terreno para pensar que las leyes derivan de la voluntad de los hombres, no de la voluntad de Dios. Sí, la práctica fue dando ese Paulo, esa pauta, ¿verdad? De que dada la práctica, que íbamos a pensar que las leyes venían de Dios, venían de los hombres, de sus intereses. Y si no, miremos la crisis del Congreso ahorita, bueno, tal vez no hay crisis, ¿verdad? Sino que son comportamientos de los mismos grupos que han mantenido pues el poder por mucho tiempo y que se niegan a entregarlo. Y eso abrió las puertas de la modernidad política, obligada a buscar nuevos fundamentos para el poder político y sus leyes. Entonces nace el concepto de juridización de la política. ¿Para qué? Para controlar un poco la política o para darle un cauce que no sea anárquico, ¿verdad? Sino que la política sirva para la población, que sirva para el ciudadano, para las ciudades, no que sea ahí, que se hace cualquier cosa, enarbolando la idea de que es política, ¿verdad? Dice, si un Estado solo puede ser la unión de hombres libres bajo normas jurídicas, el elemento esencial del Estado de Derecho es la juridización de la política. No como, por ejemplo, se dio en esta discusión de ese pacto colectivo de trabajo, ¿verdad? En que dice que hay normas ahí, en ese pacto, denunció el presidente, que atentan contra la administración pública, que le quieren dar cierto poder y ciertas funciones al secretario general del sindicato.
que corresponden propiamente al titular de la cartera, que es a la ministra de Trabajo, y eso no es posible, ¿verdad? Y pues presentaron un amparo para denunciar eso. Y esperemos a ver qué resuelve la Corte, ¿verdad? De Constitucionalidad, porque realmente no se sabe, no se sabe. A veces hay unas resoluciones tan absurdas, ¿verdad? En fin, Guatemala es el país del absurdo. Y contra la lógica, contra el sentido común. Es más que eso. Y cuando la política es regida por normas jurídicas generales y abstractas, tenemos en consecuencia la protección de los derechos individuales. Pues sí, van por medio de un poder político coactivo y la actuación del gobierno limitada por los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo ideal, eso sería bonito. Y la figura máxima que garantiza esos derechos es la Constitución. La figura de derecho, ¿verdad? Escrito es la Constitución, concebida como ley fundamental para cuyos principios velan por la libertad de los ciudadanos. El problema es que no se respeta la Constitución. Nosotros tenemos en la Constitución que están los derechos, y así son todas las demás constituciones en América Latina, e incluso en algunos países anglosajones, que en su primera parte están descritos todos los derechos humanos, sea derechos humanos individuales o sociales, ¿verdad? Y entonces, después, en el artículo 140, ya viene la parte orgánica de la Constitución, ¿verdad? Y entonces, pues se dice aquí que la figura máxima que garantiza esos derechos es la Constitución. Pero ¿y si la gente no respeta la Constitución y tienen poder, qué hacen en ese momento, no? Entonces, en la definición de Estado de Derecho, pues ningún sistema legal que carezca de esos requisitos mínimos exigidos por los pensadores liberales que hemos citado, podía ser genuino Estado de Derecho. Hans Kelsen no admite esa expresión y dice, no cualquier Estado ni cualquier gobierno lo conforman el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel Estado controlado por el derecho y aquel derecho legítimo democrático. En resumen, el Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho. Y este incorpora los derechos y las libertades fundamentales y es aplicado por instituciones imparciales accesibles que generan certidumbre o certeza. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Instituciones imparciales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos órganos que están llamados a hacer obedecer las resoluciones, como son los tribunales de justicia, deben ser imparciales, tienen que ser independientes, porque si no hay independencia, no hay justicia, no hay imparcialidad. Por mucho que la ley sea clara, suficientemente clara, si la quieren torcer, la van a torcer porque no son independientes. Entonces, el Estado de Derecho y la democracia conlleva la reflexión integral de la política como de los valores y principios jurídicos, la estructura básica de la sociedad, el sistema de instituciones fundamentales que permiten calificar de democrática a una determinada sociedad. O sea, una determinada sociedad que tenga, pues que haya reflexión integral de la política, valores y principios jurídicos. Y no se trata de autoritarismo y democracia, sino es una distancia dentro del propio modelo de Estado de Derecho. Existen enormes diferencias entre los sistemas sociales de los distintos países democráticos, aunque destaquen más en instituciones de justicia distributiva y servicios sociales que con respecto a la legitimidad de la ley. Sí, no todo el mundo tiene el mismo sistema para hacer la distribución equitativa, ¿verdad? De la riqueza social. Y, y si no hay
jurisdicción independiente. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién lo va a controlar? Solo hacer digamos, la pantalla de que se hace un juicio y toda la cosa. Y que hasta los ciudadanos, hasta mi tía conoce cuál va a ser el resultado, sin necesidad de ser derecho, de ser abogado, ¿verdad? El derecho, eso sí es importante, se alcanza la justicia social. Para eso sirve el Estado de Derecho, porque, digamos, el Estado de Derecho, dice aquí, no es equivalente a justicia social. Sin embargo, solo mediante el Estado de Derecho se alcanza la justicia social. Sirve de vehículo para. Solo mediante esos poderes democráticos es posible distribuir la riqueza social, porque hay que evitar la corrupción, ¿verdad? Que los políticos se enriquezcan y tomen el dinero del erario nacional para ellos y que no nos lo devuelvan en servicios para darnos justicia social y riqueza social, ¿verdad? Para hacernos partícipes de la riqueza social. ¿En qué nos la van a dar? En servicios, en educación, en salud, en comunicaciones, en la parte agraria, agrícola, en fin, en todos esos ministerios que están ahí para eso. Entonces propicia un espacio para reformar las instituciones y la búsqueda de proyectos sociales legítimos, no corruptos, sino legítimos, que se sostienen desde la pluralidad de la vida colectiva. Así entonces, este Estado de Derecho choca con sistemas totalitarios o autoritarios, en donde no existe control efectivo sobre el gobierno y los derechos elementales no son respetados. Su principio básico es que no toda legalidad es deseable, aunque sea efectiva. Y la historia ha registrado sistemas legales que no pueden ser considerados genuinos estados de derecho, ¿verdad? Por ejemplo, la legalidad establecida por el gobierno nazi, Nacionalsozialisten Reichstag, que era el gobierno del, del Reich, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. También la legalidad que ofrecía Franco en España, la legalidad, que era, y la otra, la del fascismo en Italia, ¿va? La legalidad del franquismo, que eran las leyes fundamentales del Estado, y la legalidad de los países socialistas organizados política y jurídicamente a partir del supuesto de la supremacía del Partido Revolucionario, todos ellos con buen funcionamiento y prolongada aplicación que no podían calificarse como estados de derecho. Entonces, la legalidad de otros sistemas que no se califican como estados de derecho. Por ejemplo, hay algunos videos, yo no debe uno creer en todos los videos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el presidente de China, él dice que él ha sacado a su población de la pobreza, dándole trabajo, dándole recursos, dinero y todo. Pero dice que no permite que los capitalistas se apoderen del erario público y que no son ellos los que mandan, ¿verdad? Sino que es el Estado. Entonces ahí pueden tener ustedes de que un ejemplo, ¿verdad? Que a veces sí funciona. Y entonces existe la democracia como modelo con 4 dimensiones, ¿verdad? En primer lugar, los derechos políticos y los civiles, que ya los habíamos mencionado. Están los derechos de libertad y los derechos sociales, que son primarios. Los derechos de libertad y los derechos sociales son primarios. Los derechos políticos y los derechos civiles son secundarios. Pero la dimensión política base de las otras 3, en su ausencia, no puede hablarse de democracia. Tiene que existir la dimensión política que apoye los demás derechos. Creo que aquí está un poquito mal redactado.
Creo que ahí está. Y el paradigma de la democracia constitucional que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se repitieran todos esos desastres de la guerra, de un gobierno nazi o fascista. Y como consecuencia de este modelo es que los ciudadanos se convierten en titulares de los derechos fundamentales. Las personas están por encima de los poderes públicos y privados en donde reside la soberanía. Y esto coloca la democracia en una esfera normativa. Es un modelo que se concreta con el respeto y subordinación a la Constitución. Y los retos de una democracia en consolidación para hacer valer el Estado de Derecho son varios, ¿verdad? En primer lugar, igualar los conceptos de la legalidad y legitimidad. Tener claridad en el concepto de autoridad democrática y legítima. Porque con esto de la legitimidad hay que tener mucho cuidado porque si bien hay muchas leyes, hay que ver que la ley debe ser legítima. ¿Cuál es la ley legítima? Pues la ley moral, la que responde a las necesidades de los ciudadanos, la que está pidiendo la población y no la que los políticos nos quieren imponer, ¿verdad? O más, que instituciones armadas quieran imponer. Fomentar la exigencia ciudadana para hacer cumplir al gobierno. El reto socioeconómico para cerrar la brecha de la desigualdad y pobreza. Tratar de sacar a la población de la pobreza. Eso es importante. En Guatemala hay mucha pobreza extrema. Hay que sacar a esa población de la pobreza extrema. Vaya, quedan en pobreza, pero no es lo mismo la pobreza extrema donde a veces se come o no se come, que la pobreza, donde por lo menos se tiene acceso a un trabajo o a un pequeño negocio. Y sacar a los países del subdesarrollo, la rendición de cuentas y la consolidación democrática. Hay que exigir la rendición de cuentas para que los políticos o los funcionarios de medio rango no se lleven el dinero del país. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Me imagino que ya están aburridos y durmiéndose. Así es de que nos vemos el miércoles, ¿verdad? Con los otros temas. A ver hasta dónde podemos llegar. Van a ser clases virtuales también, jóvenes. Las clases del miércoles van a ser virtuales y viernes. Bueno, gracias. Que pasen. Feliz noche, Lisa. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lisa, que Hasta descanse. luego, Feliz fin de Marta. semana. Cuídate.